Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy La Conejo y a diferencia del video de la semana pasada, en este video vengo a hablar de libros que de verdad sí he leído y no de una lista. Pero sí es una lista de libros que he leído. Pero bueno, quería venir a hablarles de todos los libros que he leído en portugués. Porque bueno, ya voy para los 3 años viviendo aquí. Wow, no lo puedo creer. Lo he sentido mucho más corto ese tiempo. No siento que hayan sido 3 años. Y he tenido cierta evolución con el idioma local. En un momento tomé clases que, como les hablé en el video en que les cuento cómo aprendí francés, para mí tomar clases del idioma es el mejor método, en especial si no estás tan familiarizado con él. Para mí, no lo recomiendo para todo el mundo, pero a mí me funciona y si me preguntan yo digo que ese es el método. Pero bueno, la cosa es que en estos 3 años que estoy viviendo acá he evolucionado bastante mi skill, en especial el tema de la lectura. Yo encuentro que una de las skills más fáciles de las cuatro de cuando aprendes un idioma es la más fácil como de entrenar sin tener como presión externa o de sufrir, no sé, humillaciones o pasar vergüenzas, eso quería decir. Así que bueno, le quería comentar todos los libros que he leído, los dividí por año en el que los leí. No les voy a hablar mucho de cada libro porque ya les hablé de ellos en todos los wrap-ups. Si es que me hago el esfuerzo, los pondré todos en la caja de la descripción, todos los wrap-ups en los que hablé de estos libros. Creo que solo hay un libro de los que les voy a comentar ahora, de los que no hablaron en el canal porque lo leí el último mes, así que no está en ningún wrap-up. Y me sorprendió bastante porque lo separé por año y wow, he evolucionado. Puedo decir que he progresado. Pero bueno, eso. Para no alargar más esta intro latera, empecemos. Bueno, como les comenté, ya hace casi 3 años que estoy viviendo aquí en los Portugales. Llegué a mediados de 2021, específicamente el 1 de agosto del 2021. Y bueno, empecemos por ese año. Ese año solo leí un libro en portugués y ni siquiera fue de un autor portugués, porque fue O Fantástico Señor Reposo de Roald Dahl. Siempre he encontrado que una muy buena forma de introducirte una lengua que más o menos algo entiendes es leyendo libros infantiles, y qué mejor que leer un libro de Roald Dahl. Y también me sirve para empezar como a ver cómo va todo este tema de la lengua. Si bien el portugués y el español son bastante parecidos, hay cosas que obviamente no se parecen en nada, hay cosas que tienen significados completamente opuestos, muy diferentes. Así que eso fue lo único que leí el año 2021. Bueno, ese libro es bastante popular, tiene película, Fantastic Mr. Fox. Así que no les voy a hablar de ese libro, vayan a leerlo y ver la película. El año 2022 también solo leí un libro, y esto fue como dispararme en los pies porque fue un libro que consideré muy difícil. De hecho, gente del local me ha comentado de que, oye, ese libro es un poco complicado. Y se trata de Memorial do Convento de José Saramago. Fue un libro que disfruté, pero me demoré un montón en leer porque ya de por sí el estilo de José Saramago es muy complicado, y leerlo en un idioma en el que en ese momento no manejaba tan bien fue muy difícil. Me demoré meses en leerlo, pero se logró. Fue una tarea complicada leer ese libro. Ahí no estuvo bien jugado de mi parte haber tomado ese como mi segundo libro en portugués. No, para nada. Debí quizás haber tomado otro libro de corte más infantil o juvenil, no sé, o por último algo, no sé, un poco más corto. Así que ahí, como les dije, me disparé en los pies. No estuve bien jugado, y por eso yo creo que terminó siendo el único libro que leí ese año. Pero ya el año pasado la cosa mejora, porque déjenme contarlos. El año pasado leí 8 libros en portugués de dificultades bastante diferentes y de múltiples nacionalidades. Pero bueno, el primero que leí el año 2023 fue Jerusalén, del autor de Mozambique, Mia Couto, que fue un libro que me gustó más de lo que esperaba. No le tenía particularmente ni alta ni baja expectativa. Quiero leer algo del autor porque es un autor de los que escriben en lengua portuguesa bastante popular, que es bastante fácil conseguir su libro aquí, así que lo leí y me gustó bastante. Creo que con ese libro empecé a descubrir de que de verdad me puede gustar como la prosa bonita, o al menos yo encuentro que su prosa es bonita y no la encontré pretenciosa ni digámoslo así, que empalagosa, que a veces cuando como que escriben increíblemente como
bonito, intentan hacer una persona muy compleja, de verdad que es algo que a veces no disfruto para nada. En este caso encontré que su prosa era muy bonita y me hizo sentido con la historia. Así que sí, fue un libro que recomiendo del autor. Si lo quieren leer en portugués, léanlo. Me gustó mucho y no. Y ahí yo creo que el 2023 ya estaba bastante ya avanzadas mis clases de portugués. Bueno, mis clases de portugués llegué hasta el B2 y ya sí el año pasado pude bastante afianzar mi skill con el idioma. El segundo fue algo que de hecho nos regalaron en las clases de portugués, fue Tía Mira de Fernanda Mira Barros, que es una autora portuguesa, que es una historia infantil. Y lo que me gustó mucho de este libro en particular, porque al ser un libro portugués tenía muchas palabras como muy coloquiales del idioma, por eso también encuentro que a veces es muy importante como leer, no quiero decir alta literatura, pero como novelas más adultas, de repente a veces es bueno leer de otros cortes de edad, en especial si estás aprendiendo el idioma, porque así vas agregando más vocabulario que quizás, no sé, puedes ver, o sea, ver en la tele, escuchar en la calle, o de repente tú mismo utilizar en una conversación más informal. Así que rescato mucho eso de haber leído ese libro. Me saltó un par de palabritas que no había, no, al menos no conocía quizá el contexto para usarla o no entendía lo que significaban, así que excelente eso. El tercero, que fue yo creo que uno de mis libros favoritos del año pasado, que fue A Máquina de Ser Espanhóis, del autor portugués Walter Ugumé. Y ese libro me encantó, lo encontré una maravilla, porque, o sea, hablaba de la historia de Portugal en un contexto de gente mayor, que es algo que me interesa mucho leer todavía. El año pasado, o el antepasado, cuando leí... ¿Cuándo fue que leí Helena Sabe? Como que me interesa mucho como de leer de otro tipo de personajes y como que leer de gente mayor, que creo que es algo muy habitual. Es algo que me interesa, me sigue interesando, y con ese libro, contexto que me gustaba, aprender de la historia de Portugal, de la identidad de los portugueses, fue maravilloso. Recomiendo mucho ese libro. El siguiente fue de un autor brasileño, de Machado de Assis, Don Casmurro, que fue un libro interesante, no lo amé, pero sí me agradó, y creo que ya a esa altura ya estaba bastante ya afianzando mi skill, y no era un libro muy largo, así que ese me parece como un buen libro, quizás intermedio. Y bueno, ya el siguiente, que también creo que fue de mi libro favorito del año pasado, y no fue un autor de lengua portuguesa, fue A Beleza y Tristeza, de Yasunari Kawabata, un autor japonés. Fue un libro que me gustó mucho y me sorprendió mucho de que me gustara mucho, siendo que no lo leí en el idioma que hubiera leído un autor japonés, quizás hubiera sido en español o en inglés. También ahora estoy pensando, no sé, en la medida de lo posible, leer literatura como contemporánea, no necesariamente local, en portugués. Y lo digo si es que es posible, porque los libros portugueses son caros. Bueno, si es un clásico que fue reimpreso 10.000 veces y lo encuentran en tamaño de bolsillo, obviamente lo puede conseguir en precio más asequible, pero el libro recién lanzado aquí en Portugal es caro. Y aparte de ser un libro espectacular, también ayudó a afianzar mi skill de portugués. Y bueno, el siguiente me repetí autor, Terra Sonâmbula, también de Mia Couto. Lo encontré también muy, muy bueno. Creo que como que siento que antes como que buscaba un poco más, me preocupaba un poco más del libro que le buscaba de Mia Couto. Como que no sé, no recuerdo si particularmente busqué como los que tuvieran top evaluación, pero busqué algunos que tuvieran buenos comentarios. Y creo que quizá ahora podría tomar cualquier libro de Mia Couto y leerlo, y probablemente yo lo disfrutaría porque encuentro que su prosa es muy hermosa. Solo por eso. El penúltimo que leí el año pasado fue Os Transparentes, de Onyaki, un autor de Angola, y este libro lo encontré muy bueno, muy interesante, porque básicamente utiliza como esta metáfora de volverte transparente a ser ignorado como por la sociedad, a ser un renegado, ser obviamente esta gente que no goza de ningún privilegio y que no es tomada en consideración por los poderosos o las personas que pueden quizás tomar decisiones que mejoren su calidad de vida o su situación. Lo encontré muy interesante porque básicamente era como nos enfocábamos mucho en un mismo edificio y veíamos distintas historias de las personas las que vivían aquí, y veíamos este personaje que se iba volviendo transparente a medida que iba avanzando el libro, porque estaba pasando por una situación muy, muy difícil y como que básicamente quería, no sé, ya no estaba con ganas de vivir, y por eso empezaba como a volver transparente.
Y el siguiente fue de una autora brasileña-ucraniana de Clarice Lispector, Aura de Estrela, que también fue un libro muy de esto de gente que vive renegada y en este caso en particular de gente que no sabe que vive en una situación como de precariedad máxima. Y eso yo creo que es lo que más se puede recalcar de este libro. Lo encuentro un libro bastante duro. Los últimos dos son, bueno, en realidad bastante, muchos de los que dije. Saben que estoy como pasando por una era que ya dura unos cuantos años de leer cosas un poco trágicas. Y bueno, esos fueron los 8 que leí el 2023. Y lo que va de este año he leído 3 libros en portugués que no encuentro que esté mal. Tengo mucho más por leer en portugués ahí en los pendientes. Que básicamente yo creo que pueden llegar a igualar o incluso superar la meta que logré el año pasado. Pero no sé si lo logré leer todo este año. No sé. Pero bueno, en los 3 libros que he leído este año, tenemos en primer lugar Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, que es una teleserie. Hay hartos libros que, como escrito originalmente en portugués, que son como del corte medio teleserie, dramón, y este es uno de ellos. Bueno, leí otro que era de ese medio corte, medio dramón, que fueron los mayas, pero se lo leí en español. En ese tiempo no estaba preparada para leerlo en portugués, y encima era un poco largo. Pero hay hartos libros de autor portugués que son de corte bien telenovelesco y dramático, y aquí bien cebolla, como diríamos en Chile. Me gustó bastante y tenía hace mucho tiempo ganas de leer algo de este autor, que es como de los autores bastante conocidos aquí en Portugal. El segundo que lo leí porque estaba en la shortlist del International Booker Prize fue Torturado de Itamar Vieira Jr., que es un autor brasileño. Y aquí tenemos una historia también de mucha como miseria, desigualdad, injusticia en torno a lo que son como los rastros de la esclavitud en Brasil. También bien bueno. Y el último que leí, del que no les he hablado en el canal todavía, es verdad, de esto me cuesta porque tiene una... A ver, voy a intentar decirlo bien. As Intermitentes de Morte, de José Saramago también, que es este libro en el que la gente de un X país deja de morir. Y en un momento ya la gente, para intentar como morir, porque el tema es que muchas personas que estaban en mal estado no se estaban muriendo, como gente con enfermedades terminales, gente en muy mal estado no se moría, y las empiezan a llevar la empiezan a llevar a la frontera para que dejen de estar en el país y se mueran. Y ahí empieza todo un negocio, digamos así, medio turbio también de morir, y aparece un personaje que en otros libros me parece un personaje espectacular, que es la muerte. Tenemos mucho protagonismo de la muerte en la segunda parte de este libro, y les voy a comentar más acerca de qué me pareció en el wrap-up de este mes, el próximo mes. Pero bueno, también quería un poco, o sea, creo que ya di como muchos consejos de cómo aprender idiomas desde la perspectiva de una persona que no tiene muy buena habilidad para los idiomas, pero sí es muy entusiasta por aprender idiomas. A mí hasta el español me cuesta. En el colegio no me iba muy bien en castellano, o como que le decían, lenguaje y comunicación, no me iba muy bien. Soy muy mala para aprender reglas, pero sí encuentro genial aprender idiomas. Si pudiera dedicarme solo a estudiar idiomas, lo haría, pero no tengo el dinero para hacerlo porque tengo que mantenerme. Maldito dinero. Pero sí creo que tengo mucho entusiasmo para aprender idiomas, y creo que eso es una clave muy importante en el momento de que quieras aprender un idioma. Que tengas una razón para hacerlo y que te entusiasme. De verdad que no hay nada peor que ir con desánimo a aprender idiomas, o no tener ganas de hacerlo y hacerlo porque es una obligación. Creo que en el video de que les hablaba de francés, una vez tuve una muy mala experiencia con un curso muy poco motivado, que de verdad que me daba mucha pena por la profesora, porque de verdad que ya no faltaba que llegara disfrazada a las clases para motivar el curso, y algo que me da mucha rabia de la gente que paga por estos cursos y no... Yo sé que la gente trabaja, que tiene problemas, que quizás no va a poder llegar todos los días no todos los días, todas las clases con las tareas hechas, lo entiendo. Pero ya en no llegar a la clase sin tu tarea y sin ganas de participar en la clase, es como, de verdad, ¿por qué estás ahí? Nadie te está obligando. Eso sí que esa es para mí la clave, el paso cero para aprender un idioma, como tener ganas de aprenderlo. Ya ahí pueden ir, ya podemos ir
deshilando acerca de los métodos. Como yo les dije, a mí lo que más me funciona es tomar clases de un idioma, aunque igual creo que en cierto punto ya, por ejemplo ahora el portugués, yo creo que quizás tomaría clases para preparar, si quisiera dar la prueba del idioma, quizás sí tomaría clases para preparar la prueba, pero creo que ya puedo ir aprendiendo por mi cuenta. Ya soy capaz de darme cuenta de cuando escucho algo y no es porque no es porque qué dijo, sino que como no entiendo lo que quiso decir y como que puedo googlearlo, cosas así. Y en particularidades del portugués, yo creo que lo más difícil es entenderlo, en especial desde aquí. Aquí las vocales se cierran, contraen cosas, es una locura. Para mí, una cosa que me estresa mucho es cuando una señora me empieza a hablar en el paradero porque no le entiendo, o vas a un restaurante así popular de barrio y tampoco entiendes lo que hablan. Es un poco complicado esa parte porque no sé, leer no es tan complicado, ver la noticia incluso en ese sentido no es tan complicado, escribir tampoco tanto, que igual cuando siento que cuando el idioma es más parecido a tu lengua materna, puedes tener más errores, como porque hay cosas que para ti funcionan así que en otro idioma funcionan diferente. No sé si se entendió lo que quise decir, pero eso, yo creo que, o sea, de las 4 típicas habilidades de los idiomas, no sé, como el escuchar, escribir, leer y la producción oral, escuchar del día a día se me hace complicado. Ahora yo trabajo en una empresa aquí en Portugal, pero de forma remota, y las oportunidades que he tenido como de trabajar presencialmente con mis compañeros, como cuando uno a uno o cuando son ya 2 portugueses, como que puedo entender, pero cuando ya empiezan a hablar entre ellos de más de a 3 es como ya la locura. Yo digo que hablan pero creo que ya no sé, para vivir ya entiendo bastante bien. De hecho, no sé, pueden buscar en Instagram como cuando un brasileño dice, oh sí, va a ser fácil, voy a irme a Portugal, hablamos el mismo idioma, y no entienden nada, es muy gracioso. Pero bueno, eso, dijimos en los comentarios si es que le interesa leer alguno de estos libros, o si les interesa que, no sé, les hable de mi experiencia con este idioma en particular, porque del francés he hablado, del japonés no he estudiado tanto como para que me den ganas de hacer un video. Pero eso, como les dije, soy una entusiasta de los idiomas. Creo que cubro la falta de talento con esfuerzo, pero eso, no quiero ya darme más vueltas porque me encanta hablar como de aprender idiomas, y puedo estar mucho tiempo hablando de eso y intentando darle tips, cosas así. Pero no es el video para hacerlo eso. Ahora de verdad quería hace mucho tiempo como hacer una revisión de lo que había leído en portugués, porque me siento bastante bien con el progreso que he hecho con la lengua. Como que no sé, recuerdo la primera vez que fui a la feria del libro de acá, como que terminé comprando muchos libros en inglés, y en la última feria del libro de este año como que logré comprar libros, como ir a buscar un libro portugués o un libro en portugués. De hecho, le compré un par en portugués que son de autores de otros países que fueron traducidos al portugués. Así que eso como que me gustaría lograr con la lengua. Eso sí, como les dije, la mía de lo prefiero porque los libros portugueses son caros. Pero bueno, eso es tema para otro video, precios de libros. Y bueno, eso, si les gustó este video un poco disperso, le pueden dejar dedito para arriba. Si no son suscritos, se pueden suscribir y me ayudarían un montón. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiósito.